van a cambiar. Ese instituto fue integrante en realidad de la Junta Directiva de FECODE, que es el sindicato de profesores, y fue integrante de la Junta Directiva en momentos en que se produjo la famosa donación de FECODE, los 500 millones de pesos, que según el acta pública, Ricardo, eran para la campaña. Sí, en el acta dice que son para la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Terminan después entregándolos no a la campaña, sino al Partido Colombia Humana. Y este ha sido el motivo de la controversia de la investigación alrededor de las cuentas de la campaña Petro del 2022. Profesor Arango, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Usted ya no hace parte de la Junta Directiva de FECODE? No, fui miembro del Comité Ejecutivo de FECODE hasta el día 26 de mayo del año 2023, cuando hubo elecciones por algunas circunstancias de manejo interno, en donde no me contabilizaron algunos votos, quedé por fuera del Ejecutivo. Y entonces hubo que acatar esa decisión del Comité de Garantías Electorales de FECODE, aunque no estoy de acuerdo ni estuve de acuerdo y tengo demandado el asunto. Vale, señor Arango. Ese no es el tema de hoy. Eso fue el año pasado. Para estos efectos, 2022, en la campaña presidencial, usted hacía parte de esta junta directiva, de este comité directivo de FECODE, ¿verdad? Sí, por eso agradezco que después hicieron una aclaración ustedes ayer con respecto a las afirmaciones que había hecho el compañero Aurelio Suárez, porque los 15 ejecutivos de FECODE por unanimidad no fue que aprobamos ese aporte. Decíamos que no era unánime porque yo era un ejecutivo, era el secretario de Asuntos Internacionales en ese momento. Los 15 miembros de ese comité directivo votaron sobre la donación de 500 millones de pesos. Sí, esa es la observación y el reparo y la crítica interna que estamos dando, es que eso, si bien se hizo y estuvimos posteriormente de acuerdo con el respaldo y apoyo a la campaña de Gustavo Petro, pues hubo algún error, no se usaron los procedimientos debidos. Entonces yo no estuve en ningún comité ejecutivo. ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue la votación alrededor de esa donación? No, yo no estuve nunca en el escenario donde se hubiese puesto a consideración ese aporte. Y si usted era miembro de la Junta Directiva, ¿por qué votaron sin usted? No, porque yo no estaba. No sé por qué circunstancias no me tuvieron en cuenta y siempre han dicho que 14 ejecutivos, como lo dicen las actas, porque yo todas las afirmaciones que vengo haciendo y que hice ya ante la Fiscalía se apoyan en un acta pertinente que firma Domingo Ayala, quien era fiscal en el momento, hoy es presidente, William Belandia, quien también era secretario general en su momento, presidente, en donde ellos siempre dicen que 14 ejecutivos de FECODE tomaron la determinación. Eso le quiero preguntar. Yo era el ejecutivo número 15, Arango, pero yo no me enteré. La votación, es cierto, he llamado obviamente a la gente de FECODE a pedirle que nos explique. Ninguno de los que votó ha querido hacer una declaración pública. Señor Arango, ¿es cierto que la decisión de la donación de los profesores de FECODE a la campaña de Petro fue unánime? No fue unánime porque yo era ejecutivo. Yo era el ejecutivo número 15, que en ese momento de la primera vuelta era el único ejecutivo que no estaba con la campaña de Gustavo Petro, dada la participación mía con otra tendencia política distinta. Entonces, por disciplina, yo en la primera vuelta no estuve con Gustavo Petro y lo advertí, que si íbamos a una segunda vuelta, yo ya estaría apoyando a Gustavo Petro, como en efecto lo hicimos. Yo pertenezco a una tendencia política que se llama Equipo Sindical de Educadores Demócratas de Antioquia y Bloque de Unidad Sindical de Colombia. Entonces, a partir de la segunda vuelta, ya nos comprometimos y nos montamos en la campaña, ya encontramos el hecho del aporte, pues lo cual respaldamos, aunque con las críticas correspondientes, y no solamente eso, sino que también respaldamos el apoyo total y el llamado a todos los sindicatos del país a que apoyáramos la campaña de Gustavo Petro, y creemos que esto es legítimo en las organizaciones sindicales siempre y cuando se respete el pluralismo, porque no todos los ejecutivos pertenecemos a una sola tendencia política y no todos los 300.000 maestros del país afiliados a FECODE
obedecen a una sola tendencia política. Sí. En este caso, por ejemplo, Colombia Humana o Pacto Histórico. No, hay diferentes tendencias políticas. Sí. Señor Arango, ¿cuándo se enteró usted de esta decisión del Comité Ejecutivo de FECODE de aportar 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro? Mucho después, eso fue como en el mes de julio del año 2023, mucho después de haberse tomado una determinación. ¿23? Es decir, un año y 2 meses después de... Perdón, 2022, corrijo. Fue mucho después, julio de 2022, y eso por terceras personas que no eran del Ejecutivo. Me hicieron una pregunta de si era cierto que habían aportado una plata para la campaña de Petro, y yo dije que no. Y en efecto yo lo dije porque nunca me había tocado el tema en el Ejecutivo. Sí. Entonces yo no sabía del tema, honestamente, Sí, no lo sabía. ¿El Sí. Comité Ejecutivo de FECODE puede tomar ese tipo de determinaciones? No puede. Acá ya revelando secretos internos, no puede. Esto es, hay que decírselo al magisterio también, porque nosotros, yo sé que nos están escuchando los maestros colombianos. Nosotros tenemos unos estatutos y hay una claridad, hay unas instancias. El Comité Ejecutivo ejecuta las decisiones de una Asamblea Federal, que es la máxima instancia organizativa, que en su artículo 15, literal H, precisa que es la única facultada para aprobar gastos superiores a los 100 salarios mínimos. Si el Comité Ejecutivo no puede, ¿quién podría tomar la decisión de la donación? La Asamblea General Federal, tal como le establecen. Por eso, pero nunca hubo esa asamblea. No, eso sí ha habido asambleas, pero... No, de acuerdo, pero no para tomar esta decisión. No para esto. No, ese tema no se tocó en la Asamblea Federal, que se realizó en Cali, ya posteriormente se realizó, ni siquiera se tocó el tema. También hay otras instancias donde se pudo haber abordado el tema, lo que yo le digo a mis compañeros del Ejecutivo. Hombre, no hay necesidad de hacer estas cosas, todo se puede hacer en orden. ¿Por qué? Porque el 90% del magisterio, incluyendo a Omar Arango Jiménez y todo su equipo político, a partir de la segunda vuelta nos la jugamos con el hoy presidente, compañero Gustavo Petro, y a quien seguimos respaldando por ser una alternativa democrática para este país. De tal manera que no había necesidad de hacer las cosas arbitrariamente abusando del poder, sino que había que hacer todo en orden. Ahora, el hecho de que no se podía dar la plata por parte de FECODE directamente a la campaña y que se recurrió a un partido político como era Colombia Humana, pues también pudo haber sido una estrategia, pero todo esto se vino a legalizar más tarde. Bueno, ya esa es cuestión de principio, yo no lo hubiera hecho así, yo de frente mar hubiera dicho, vamos con la plata para la campaña de Gustavo Petro, cueste lo que cueste. Porque si usted va a ver ahora, se va a demostrar... Sobre eso, profesor Arango, Sí, déjeme señor. preguntarle. FECODE tiene unas cuentas, tiene tanta plata, tiene una cuenta bancaria tan robusta como para regalar 500 millones de pesos. Bueno, FECODE tiene unos recursos reservados para algunas acciones, unas actividades, pero la plata realmente proviene de las filiales, de los sindicatos filiales, y sí tiene unas reservas presupuestales. Pero ¿quién pone esa plata que donó magnánimamente la Junta Directiva de FECODE? Esos 500 millones, ¿de dónde salieron? ¿Quién los pone en la práctica? Lo que pasa es que FECODE tiene una forma de nutrirse y es a través de las cotizaciones que hacen los maestros a través de los sindicatos filiales. Pero no es que digamos ahora que no, por eso, pero los sindicatos filiales, profesor Arango, ¿quién pone la plata? A los sindicatos filiales, ¿quién le llega? Pues donaciones de los profesores, ¿no? Los profesores, no se llama donación, los profesores se llama aporte. pagan mensualmente una cuota. Sí, una cuota sindical. Sí. Los maestros... Del sueldo mensual, los 300.000 o un poco más de maestros afiliados a FECODE dan su mensualidad. De ahí salieron los 500 millones de pesos. Eso se lo descuentan, claro. se lo descuentan por nómina. No tiene otra forma, FECODE no tiene otra forma de financiación. ¿Esa plata señor. de los profesores al sindicato se la descuentan por nómina? Por nómina, sí. ¿Y es de cuánto? Sí. Hay una ¿5%? cuota ordinaria. ¿Cómo? El 1% del valor del salario de cada afiliado, sí señor. Uh-huh. Mínimo, el 1% del valor de cada salario, tal como lo dicen los estatutos.
en su artículo 55 de los estatutos está establecido que las cuotas ordinarias de los educadores mensuales será del 1% mínimo, pero esto varía. Un poco más, sí, efectivamente dice que es el 15% anual, las cuotas ordinarias, es lo que dice el artículo 55 un poquito más de de los 1% estatutos. al mes, Paola, ¿no? Correcto, un poco más de 1% al mes que se les quita por derecha. Sí, porque hay algunas cuotas adicionales, pero generalmente es del 1%, pero esto varía. Esto varía porque hay algunos sindicatos que aportan menos. Ahora, profesor, le hago la pregunta que yo creo que es el fondo del asunto. ¿Usted cree que todos los profesores en Colombia representados en la Junta Directiva de FECODE están de acuerdo con la generosidad, con la donación de los 500 millones? Bueno, hay que consultárselo a los maestros y como hay una representación en estas decisiones, por la general se deben tomar por mayoría, y si se toman por mayoría en términos democráticos, pues la minoría tiene que acatar lo que diga la mayoría, porque es un principio democrático, ¿verdad? Sí. Se toma por representación. Usted particularmente, si hubiese estado el día de la votación, ¿cómo hubiese votado? Yo hubiese votado positivo, pero siempre y cuando se aprobara en las instancias correspondientes. Yo hubiese dicho, el Comité Ejecutivo de FECODE puede aprobar la propuesta para llevarla, filtrarla en la Asamblea General Federal, porque el comité, yo no me hubiera embarcado en esa decisión, porque el Comité Ejecutivo de FECODE no tiene las facultades para aprobar esa suma, ese monto. Profesor Arango, entonces, sí, de acuerdo. Fácilmente se pudo haber determinado en el Comité Ejecutivo y haberlo llevado como propuesta a la otra instancia que era la Asamblea Federal. La Asamblea General que necesitaba el voto de las 2/3 partes de los asistentes para aprobar un monto así. Y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es el tesorero de FECODE y si le van a abrir algún tipo de investigación disciplinaria? Bueno, actualmente el tesorero... No, el tesorero, cuando giraron los 500 millones. Sí, claro, Nelson Alarcón, el tesorero Nelson Alarcón, quien ya ha dado declaraciones, quien ha explicado el proceso, quien asume de que a él le tocó girar el cheque, a quién se lo entregó, dónde está, él ya lo reveló a ustedes inclusive, sí. O a otro medio, ya lo ha revelado, a quién se lo entregó, un señor Dagoberto de Colombia Humana, exactamente, acepta que mediante escritura sí recibió la plata. La diferencia entre él y ustedes, según estoy entendiendo, es que usted me dice, la plata era para la campaña. El profesor Alarcón dice, la plata no era para la campaña. No, lo dice Domingo Ayala en su acta, en el primer párrafo establece los 14 ejecutivos, porque yo no están, a mí no me cuentan, no tienen por qué contarme. Vale. Los 14 ejecutivos determinamos, aprobamos colaborar a la campaña de Gustavo Petro con una suma de 500 millones de pesos. Ustedes tienen el acta, yo la conocí a través de sus medios. Sí, señor. Y a renglón seguido, en el segundo párrafo se dice, este aporte se hará llegar a través de Colombia Humana, como un partido político que para no caer en las faltas, en los errores jurídicos. Entonces, el mismo fiscal del momento, que era Domingo Ayala, certifica esto, no lo está diciendo Mararango. Y luego también William Belandia, quien actuaba como presidente en ese momento, pero firma el acta como secretario posteriormente, también da fe de esto que le estoy diciendo. La historia de la donación de los 500 millones de pesos de FECODE a la campaña Petro 2022. 8 de la mañana, 2 minutos. Profesor Arango, gracias por acompañarnos. Gracias por la explicación pública. Antes quiero decirles que Omar Arango Jiménez está comprometido con el gobierno de Gustavo Petro, está comprometido en la defensa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, no tiene malas intenciones, quiere que todo salga bien y que no se vaya a debilitar a nuestra Federación FECODE, ni mucho menos a golpear al presidente Gustavo Petro. Muchas gracias a usted, Néstor. 8:03 minutos.